canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva, tierra nueva. Vamos a Juan 21:21. Juan 21:21. Al verlo, Pedro preguntó: Señor, ¿y este qué? Padre, yo quiero darte gracias, Dios. Gracias primeramente por el privilegio y la oportunidad que nos das de estar sanos en tu casa, Señor. Gracias porque como congregación, Señor, estamos reunidos para alabarte, Señor, para rendirte culto, Dios, para decirte que te amamos, que te necesitamos, Señor, que necesitamos de ti, necesitamos de tu palabra, Dios. Dispón nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, y aún nuestros cuerpos, Señor, para recibir aquello que tú tienes preparado para nuestras vidas, Dios. Dispón nuestros corazones, Señor, como te lo decía ahorita, Dios, para que esta palabra entre, Señor, y que sea un terreno fértil, donde esta semilla que es sembrada hoy dé fruto, Señor. Te necesitamos y te amamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, Carito, gracias. Muy linda. Bueno, este versículo así sueltico así solo, de pronto uno dice, bueno, uno no le siente como tanto mensaje, ¿cierto? Porque uno dice, bueno, al verlo, Pedro preguntó, y Señor, ¿y este qué? ¿Sí? Entonces, yo los invito a que siempre que ustedes lean la palabra de Dios, traten de leer el contexto completo para que puedan entender la idea real que quiere dar un mensaje de parte de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, porque hay situaciones de contexto histórico, sentimental, de vivencia, o sea, hay muchas cosas que ocurren alrededor de un texto bíblico que si uno no lo lee dentro de un contexto, pues uno no le va a ver sentido o va a pasar derecho como si no estuviera pasando nada, ¿listo? Entonces, voy a leerlo nuevamente. Juan 21:21 dice: al verlo, Pedro preguntó, Señor, ¿y este qué? Nosotros vivimos en un mundo, vea, yo tengo recién cumplidos 40 años y yo me recuerdo que en mi adolescencia, casi adulto, uno salía de la casa y la misericordia de Dios lo traía a uno, porque no habían teléfonos celulares, era fijo, ¿sí? Uno conseguía un teléfono ahí parqueadito y uno llamaba y, ¿cierto? No llegaba a la casa porque Dios era grandísimo y lo traía a uno de nuevo a la casa, ¿sí o no? Pero ahorita uno sabe en tiempo real, no, mándame la ubicación, y uno en tiempo real sabe dónde está todo el mundo, ¿cierto? Y alrededor de eso, pues nosotros vivimos en una época donde las redes sociales permiten que nosotros veamos lo que le ocurre prácticamente a todo el mundo, ¿sí? Por ejemplo, a mí me gusta mucho el baloncesto, y cuando yo veía baloncesto, para poder ver videos de Michael Jordan había que ir al mercado negro y buscar videos por allá piratas o comprarlos, no sé, o sea, de alguna manera, o tratar, mejor dicho, nadie tenía nada. Ahorita uno mira en YouTube y o sea, uno puede ver todas las cosas, ¿sí? ¿Eso qué ha traído o qué ha aumentado? Porque eso siempre ha existido. Ha aumentado que nosotros constantemente, conscientes o inconscientes, estemos comparando nuestra vida con la vida de los demás. Todo el tiempo, todo el tiempo. Todo el tiempo nosotros estamos viendo qué le pasa al actor, al amigo, al vecino, al enemigo, al que también conoce a Dios como nosotros, a los que no conocen a Dios como nosotros. Y uno todo el tiempo eso hace que uno, como les digo, inconscientemente muchas veces empiece a comparar su vida con la vida de los demás. ¿Sí? Y leyendo y haciendo como un estudio pues para el mensaje que Dios me había regalado, eso era exactamente lo que estaba ocurriendo en este momento de la Biblia. Entonces, nosotros estamos en una serie que se llama como Más allá de la tormenta, ¿sí o no? Eso es apenas como para una película, ¿cierto? Entonces, yo me monté en una película aquí, o yo no sé si Dios me la regaló. Bueno, el caso fue que aquí va a haber una película y se las quiero contar de lo que está sucediendo en el contexto bíblico. ¿Listo? Entonces,
estamos leyendo un libro que se llama Juan, ¿sí o no? Juan 21:21. Es decir, un momentico, lo está escribiendo uno de los discípulos de Jesús, ¿sí o no? ¿Y cómo fue conocido Juan? ¿Cómo fue conocido Juan? ¿Al discípulo, al discípulo amado o el discípulo al que Jesús amaba? ¿Sí o no? Dentro de los mandamientos uno sabe que yo tengo que amar a Dios, pero este discípulo era al que Jesús amaba. O sea, no es que no es de aquí para allá, sino que entonces aquí uno ya empieza a ponerle como un picantico a la historia, ¿sí o no? Juan escribe como el discípulo al que Jesús amaba, no era el que todos amaban, no era al que Jesús amaba. ¿Sí lo ven? Desde el otro contexto. Listo. Bueno, sigamos por acá armándonos nuestra película. Cuando nosotros podemos ver tan fácilmente la bendición de nuestro hermano, ¿cierto? Porque estamos hablando de una serie que se llama Más allá de la tormenta. Cuando podemos ver la bendición de otra persona o nuestro hermano, en nuestra vida automáticamente se crea una tormenta. ¿Sí? Y lo peor es que es una tormenta que no nos pertenece y que no tenemos por qué pasar. Cuando nosotros vemos que Dios bendice a una persona, en nuestro corazón o en nuestra vida ocurren dos reacciones automáticamente que pueden ocurrir. La primera, si Dios bendice a alguien y no me bendice a mí, yo pienso lo primero es que yo soy ¿qué? Que yo soy malo o que no me merezco nada y por eso Dios no me bendice. ¿Sí o no? Una reacción. La segunda es que Dios es injusto. Y es una reacción que uno, como les digo, dentro de nuestra naturaleza tendemos a hacerlo. Como les digo, inconsciente o inconsciente. Usted ve que Dios bendijo a uno que ni siquiera lo conoce. Al vecino que es borracho, al vecino que le pega, no sé, algo. Este tipo reniega, no sé. Y uno ve y Dios lo bendice. Y bueno, y yo tengo a Dios en mi corazón y ¿por qué a mí no me pasa eso? Yo voy a la iglesia y a mí no me pasa eso. ¿Por qué a unas personas que ni siquiera conocen de Dios y uno los ve como que les va bien, como que una cosa, como que la otra, como que lo ascendieron? Y en la vida de uno dice, bueno, si yo amo a Dios, sigo a Dios, voy el domingo a la iglesia, tantas cosas que hago, ¿cierto? Trato de orar, no sé, leer la Biblia, o sea, trato de tener disciplinas espirituales y no hay bendiciones en mi vida, uno se confronta o no. Uno dice, bueno, o sea, o yo soy el malo o Dios es injusto. Y en momentos donde uno se frustra y se enoja, hay momentos donde uno de alguna manera, así no lo diga, uno lo piensa. Uno dice, uy, no, me parece terrible. ¿Cómo así? Mire, este sí le llega y a mí no me llega y la bendición y yo. Y cuando uno reniega de la bendición en otra persona, eso genera una tormenta en la vida de uno. Pero como les digo, es una tormenta que ni siquiera nos pertenece. Es una tormenta que ni siquiera viene de parte de Dios, es una tormenta donde nosotros mismos nos estamos metiendo. Miren, yo aquí tengo, se los iba a regalar pero de mentiritas, pero luego ustedes quedan con ella y me quiero. Digamos que yo quiero regalarle a, no sé, ¿sí? ¿Quiere? Venga. Te regalo la chocolatina. Muy bien. Ahorita me la devuelve. Bueno, entonces para ella es una bendición, ¿sí o no? Rica la chocolatina. Y ahorita tengo otra chocolatina. Entonces, ¿quién viene? ¿Quién viene? ¿Nadie? Pero venga pues. Sí. Se la regalo. Bueno, listo, gracias. Bueno, a ver, este ejercicio que acabo de hacer, mire, hace que la primera que lo recibió estaba feliz, ¿cierto? Y es normal. Pero de pronto hubiera dicho, me hubiera esperado un poquito. Porque ya no vemos la bendición que tenemos, sino que vemos la bendición de quién? De la otra persona. Y eso hace que traiga frustración a mi vida de alguna manera, porque yo digo, uy, mira, aguantaba un poquito más esa chocolatinota.
esa chocolatinota y entonces ya mi bendición ya no es tan bendición. ¿Sí o no? Uno ya siente, mire, yo tengo una hija, pero sí, ¿no? En mi casa fuimos 5 hermanos y siempre que mi mamá nos traía algo, bueno, éramos muy humildes, entonces si nos traía algo ya era un milagro y si nos traía a todos era un milagrizado, un milagrazazazo. Pero yo veo que los papás normalmente cuando le dan algo a un hijo, y si tienen 2 hijos, le dan lo mismo al otro hijo, ¿sí? Entonces, a uno le regalan porque lo quieren y a otro le regalan para que no se enoje, ¿sí? Obviamente uno de papá ama a sus hijos, pero dígame cuántas veces no va a entregar un regalo y dice, ay, pero es que, porque así es con mi suegra tiene varios nietos y entonces ella le compra a uno, pero para que el otro no se sienta triste, no se sienta mal, entonces también le compra al otro, ¿sí? Entonces a uno le regaló porque lo quiso y al otro le regaló por pesar. Entonces, y uno de alguna manera siente o piensa que Dios va a hacer lo mismo. O sea, si Dios lo bendice a él, pues entonces me va a bendecir a mí también. Y pues, por lo menos en mi vida, yo no lo he visto así. Y no lo he visto en la vida de las demás personas. Dios te bendice a ti y ya, y te bendijo a ti en algo. Y uno, ay, sí, Señor, y a mí también. No, a ti Dios te da otra cosa que no tiene nada que ver. Las bendiciones de todos no son iguales. Pero nosotros, por ver la bendición de las demás personas, hace que nuestra vida, ¿qué? Empiece a haber una frustración. El que no tiene en qué andar y se consigue una bicicleta, uy, qué bendición. Pero cuando ya anda en la bicicleta y ve que alguien anda en moto, dice, ah, chévere andar en moto porque... Y luego, pum, y así, y así. Y nunca, naturalmente, en nuestra naturaleza nunca estamos tranquilos ni satisfechos con lo que tenemos. Ahorita los jugadores de fútbol hasta avión se compran. Yo voy al aeropuerto como cada 2 años y dejo llevar a un familiar o algo, pero compran avión para andar. Si uno tanquea y se le sale lágrima, imagínate cuánto cuesta el mantenimiento de un avión. O sea, y entonces, miren, como les decía, nosotros estamos en una era donde nosotros vemos qué le pasa a todo el mundo. Y hay mucha gente que es feliz mostrando lo que pasa en la vida, ¿no? No, y mira tal y la cosa, y muestra a los hijos, y uno ve los hijos así hermosos, y uno mira a los de uno y dice, ay, Dios mío. Sé que los cristianos no creemos en el karma, pero uy, Dios, duro. O sea, ¿por qué? Porque empezamos a vivir una vida que no es la de nosotros, empezamos a ver la bendición del otro, y esa bendición del otro se convierte en una tormenta en la vida de nosotros, y eso no es justo. No es justo ni para usted ni para Dios. Porque estamos claros que Dios nos ama a todos, pero Dios nos da a cada uno algo de lo que Él nos quiere dar. Entonces, mi bendición se convierte en la tormenta de alguien. Y la bendición de mi hermano o de alguien, que no tiene que ser mi hermano, y es peor pues porque dice ni la bendición se echa nada, y Dios... O yo no sé quién lo bendice, pero le va bien. Se convierte en una tormenta para los demás. Entonces, voy a desarrollar el tema de hoy en cuatro partes. ¿Sí? La primera parte se llama La tormenta de Pedro. ¿Sí? La tormenta de Pedro, los que anotan, anoten, y los que no anotan, pues no anoten, y seguimos. Dice, la tormenta de Pedro. Dice, después de esto Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, el que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Bueno, estamos leyendo el libro de Juan, ¿sí o no? O sea que, ¿quién está hablando? Juan, el discípulo al que Jesús amaba. O el discípulo amado. Que uno viéndolo ya despacio, pues sin salir corriendo, ay, el Jesús amaba. No, ya se siente un poquito como
ahorita como hay un término, ¿no? Ya eso es como avaricia, ¿sí o no? Como dicen, eso ya es como querer pasar como por encima de las demás personas, ¿cierto? Un poquito, digo. No, es que, ¿quién era Juan? No, al discípulo al que Jesús amaba, o el discípulo amado. ¿Y el resto? Entonces Juan, cuando escribe, dice, estaban juntos Simón Pedro. ¿Quién era Simón Pedro? Pues Pedro, ¿sí o no? ¿No? Sí, era Pedro, ¿cierto? Pero en Juan 1:42, lo voy a leer yo para que no se salgan de... Dice, Juan 1:42 dice, Jesús miró fijamente y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan. De ahora en adelante te llamarás Cefas, que significa Pedro. Jesús ya le había quitado el nombre de Simón, se lo quitó. Dijo, de ahora en adelante te llamarás, ¿cómo? Cefas, que significa, o es decir, Pedro. O sea, Jesús ya, Simón ya no era Simón, ya era Pedro. Pero cuando Juan lo describe, dice, ¿quiénes estaban allí? Simón, Pedro. Juan se percibe, bueno, en la Biblia dice que era el discípulo amado de Jesús, o el que Jesús amaba. Pero cuando Juan va a escribir sobre Pedro, le recuerda su antiguo nombre. ¿Sí? ¿Sí o no? Pero ¿qué estaba sucediendo aquí en esta pesca milagrosa? Jesús ya había muerto. Si ustedes tienen la Biblia ahí abierta en físico, en el versículo 20 dice el sepulcro vacío, es decir, Jesús había muerto, había resucitado, ¿cierto? Jesús se le había aparecido a María Magdalena, se le había aparecido a algunos discípulos, se le había aparecido a Tomás, ¿cierto? Ya Jesús estaba apareciendo. Y Pedro, que antes era un pescador, que antes se llamaba Simón, que Jesús lo había sacado de la pesca, que le había puesto un nombre, le había dado un propósito. Después de la muerte de Jesús quedó tan desocupado que estaba ahí. Miren, es que dice, estaba ahí. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Uno tiene que estar muy desocupado. O sea, y con todo respeto con los que pescan. Que Dios los bendiga. Si no es de pesca salvaje de Nat Geo, no me interesa. O sea, uno tiene que estar muy desocupado para decir, ¡ven! No, vamos a pescar. Y los otros, pues sí, ¿no? Pues vámonos todos. O sea, estaban tan desocupados que ir a pescar era el super plan. Pero ¿quién era Pedro? Pedro era un pescador que Dios lo saca de la pesca, le da un propósito, lo pone a predicar, a sanar, a recoger. Hacía milagros junto a Jesús. Yo creo que Jesús y los 12 eran la locura. O sea, Pedro ya era famoso seguramente. Jesús se muere y dice, se acabó todo. Y Juan le recuerda que él es Simón. Simón Pedro. O sea, más bien coloqué Jesús, Pedro el negador de una vez. Él dice al discípulo al que Jesús amaba. Y Pedro, el pescador que negaba gente. Que negaba a Jesús. Le recuerda su pasado y lo devuelve. Y dice Pedro, no, yo antes era predicador. Yo antes servía a Dios. Pero eso no. Yo en verdad soy pescador. Y se va a pescar. Vamos a ver qué pasa. Dice, salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. O sea, malo para todo. Ni para predicar ni para pescar. Porque dice, no, es que en verdad yo no era predicador, yo era pescador. Entonces vámonos a pescar. Y no pescan nada. Yo digo, Pedro antes, el muchacho duro, ¿no? O sea, y Juan, el discípulo amado. Entonces, lo que yo veo acá, aquí hay una cosa, ¿cierto? Como una riña. Que dice, ay, los discípulos, no, los discípulos eran como usted y como yo, como somos discípulos ahora, con sentimientos, con envidias, con tanta cosa.
Es que uno muchas veces cree que porque, uy, ya recibió a Cristo en su corazón, ya, no, yo ya me llamo cristiano y ya no me puedo equivocar, no me puedo enojar, no puedo, o sea, seguimos siendo personas que necesitamos de Dios, que todos los días necesitamos de Dios, ¿cierto? Y eso a veces frustra porque uno dice, ay, mira esa familia, uno los ve cantando aleluya, ay, mira, ellos nunca pelean. Qué bendición. Y uno aquí viene agarrado con la esposa, y a veces la esposa, o uno como esposo, tiene como una facilidad tan fácil de hacer enojar a la pareja, ¿cierto? Porque a mí viene el trabajo y me dicen, ay, es que ustedes tienen una paciencia. Vea, toda la gente que trabaja conmigo me dice, ay, es que usted ay, tiene tanta paciencia, es tan lindo. Y menos mal mi esposa no me escucha porque mi esposa dice, ay, usted enoja por todo. Entonces uno ve la vida de los demás y de una se compara con la vida de uno. Y como las personas muestran es lo bonito, ¿cierto? Porque uno que va a mostrar cosas feas, ¿cierto? O sea, en las redes. Sí, o sea, ya a veces voy a jugar fútbol, entonces, no, que las medias, no, que hay una media negra y la otra blanca. No, no importa, hágale. Y eso no, uy, ya aquí con las medias, no, eso uno se queda callado y, ¿cierto? Se pone y ya. Pero lo bonito no lo muestra, pero esa parte bonita de nosotros a veces genera, ¿cierto? Incomodidad en la vida de las demás personas y al revés. Entonces yo veo que Pedro y Juan, hay una controversia entre ellos, ¿sí? Y si ustedes lo ven en el contexto, o sea, yo me atrevo a decirlo porque lo veo. Y entonces Jesús le había dado un ministerio a Pedro, ¿sí o no? Estábamos allí. Y Pedro, alguna vez escuchaba a alguien predicando, decía, entre Judas y Pedro me quedo con Judas. Y usted me va a decir, ay no, pero déjeme le explico y verá. ¿Quién está de acuerdo que fue peor Pedro que Judas? Levánteme la mano. ¿Nadie? Bueno, ahorita los vas a levantar la mano a todos. A ver, ¿qué hizo Judas? ¿Qué hizo Judas? A ver, dígame. ¿Judas qué hizo? Judas, a Jesús igual lo iban a coger, ¿sí o no? Jesús igual iba a morir, lo iba a crucificar, toda la cosa. ¿Cuál era la misión de Judas? Darle un pico a Jesús para señalar que él era Jesús, ¿cierto? Por ejemplo, llegan los soldados. ¿Quién es Jesús? Entonces Judas va, le da un pico a Jesús. Y pare de contar, eso fue todo lo que hizo Judas. ¿Sí o no? Igual dice, vamos a matar a Jesús. Todo el mundo sale corriendo y Jesús queda solo. Igual, o sea, igual iba a pasar. Pero ¿qué hizo Pedro? Pedro primero dijo que estaba dispuesto a morir, pues Señor, yo muero contigo. Y Pedro lo negó 3 veces. Judas no lo negó. Judas dijo, este es, tenga. En cambio Pedro lo negó, dijo que no lo conocía. Y es normal, si a mí me van a matar porque digo que conozco a Arnold, digamos, si lo conozco lo mato o no lo conozco. Y no 3, 5, las veces que me pregunten. ¿Por qué? Porque pues, somos humanos, o sea, ¿quién va a querer que lo maten? Por Jesús de pronto, pero por Arnold no. Entonces, Pedro tiene su propia tormenta, mire. El punto 1 se llama la tormenta de Pedro. ¿Ya le había dicho que el punto 1 se llamaba la tormenta de Pedro? Así. Pedro estaba viviendo una tormenta terrible. Era tan terrible la tormenta de Pedro que le quitó el ministerio, se fue a pescar. Y también le iba mal pescando. O sea, de malas Pedro, terrible. Pero él tenía una tormenta tan horrible que él sabía que Jesús ya se le había aparecido, ya había visitado a algunos discípulos y ya se había mostrado. Pero era tanta la frustración de Pedro que, pues yo digo, ¿no? O sea, un ejemplo, digamos, yo soy Pedro, ¿sí o no? Mataron al líder. Bueno, pues vámonos a pescar otra vez. No, pero Jesús resucitó. No, pues
resucitó, o sea, se reinició, ¿cierto? No va y busca, bueno, ¿cómo es? Vamos a arrancar otra vez, se renueva el contrato, no sé, vamos a hacer de nuevo las cosas. Pero a Pedro no le importaba que Jesús hubiera resucitado, porque se fue a pescar. Y no solo Pedro, el resto. Todos estaban con Pedro ahí sentados. ¿Qué hacemos? No sé, pues no, pesquemos. Vamos, vamos, vámonos todos. Vamos a leer, a leer completo. Dice, dice, después de esto Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos. Dice, de nuevo, es decir, ya se había aparecido. Después de que, bueno, se van a pescar y toda la vaina, dice, entonces dice, al despuntar el alba, Jesús se presentó en la orilla. Pero los discípulos no se dieron cuenta que era él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer? Les pregunta Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron y era tal la cantidad de peces que no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, ¿quién? El discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, ese es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo. Se tiró al agua y los otros discípulos lo siguieron en la barca arrastrando la red llena de pescados, que pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. O sea, en conclusión, Jesús les prepara un desayuno, ¿cierto? A la orilla de ¿qué eso que era? ¿El mar o el río? Bueno, del agua. Y luego, en el versículo dice, Jesús restituye a Pedro, ¿sí? Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Pedro, ¿por qué me negaste 3 veces? ¿Sí? ¿No? Eso era indiferente, Jesús ya le había dicho. Jesús, antes de que Pedro lo negara, le dijo, Pedro, venga, tranquilo, mijo, usted me va a negar 3 veces. Es normal, o sea, va a pasar. Dice, cuando termina, entonces, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? ¿Más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Contestó Pedro. Menos mal Jesús no era mujer porque lo hubiera revolcado ahí de una vez, ¿sí o no? Porque la esposa le dice a uno, ¿tú me amas? Ay, mi amor, yo te quiero. Revolcada fija, ¿cierto? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos. Jesús le dijo, le dijo Jesús y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. La esposa le aguanta la 1, pero 2 ya. Cuida mis ovejas, o sea, lo está restituyendo, le está devolviendo el ministerio, le está recordando que él ya no es un pescador, que él ahorita es un hijo de Dios, que es un ministro de su palabra, que ya está al servicio de Dios. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Y él no le dolió negarlo 3 veces, pero a él sí le dolió que Jesús le preguntara 3 veces si lo quería. Pero Jesús en ningún momento ni le recrimina, ni dice, Pedro, venga, mijo, ¿usted en qué estaba pensando cuando me negó? No, lo restituye y punto. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, le dice. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. De veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender qué clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió, sígueme. Al volverse, Pedro vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba, ¿cierto? El mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho, Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Al verlo, Pedro preguntó, Señor, ¿y este qué? Si ahí no había pelea entre Pedro y Juan, vean. Y aquí viene el segundo punto. El primer punto era la tormenta de Pedro. El segundo punto se llama mala memoria. ¿Qué se me hizo? El segundo punto se llama mala memoria. Volvamos al contexto.
Pedro, pescador, ¿cierto? Jesús lo hace su discípulo, lo hace un predicador. Pedro lo niega 3 veces. Él tira el ministerio, se va a pescar, no pesca, ¿cierto? Jesús viene, le hace un desayuno, le da comidita, lo restituye, ¿cierto? Vuelve y le dice que él apacienta mis ovejas, bueno, todas esas cosas. ¿Cómo debería ser la actitud de Pedro? O sea, no sé, agradecido, ¿no? ¿Cierto? Te acaban de perdonar, semejante negada. Como le digo, prefiero a Judas que me diga, es él, por lo menos me reconoció, a este que dijo, en mi vida lo he visto. Él me mandó la solicitud en Facebook, pero yo le dije que no. No lo conozco, no sé quién es. Ah, usted habla como él. Y empezó a decir groserías. Para decir que no lo conocía. O sea, ahora estamos de acuerdo todos que fue peor Pedro que Judas. Toda la vida, claro. Si yo tengo 2 amigos y uno me dice, vea, es él. Y el otro me dice, no lo conozco. Yo prefiero al que me reconoce por lo menos, ¿sí o no? Jesús lo acaba de perdonar, lo acaba de perdonar, no le dice nada, no le dice, ay, usted me negó, no, lo perdono, pero me negó, no, me negó, nada, cero. Jesús lo acaba de perdonar, lo restituye, todo. Y el segundo siguiente, voltea a mirar, ve a Juan y dice, ¿y este qué? Oye, ¿ya se te olvidó lo que Dios te acaba de perdonar? O sea, póngase en los zapatos de Pedro, ¿sí? Y siéntase como Pedro se está sintiendo terrible. O sea, negué a Jesús y encima Jesús viene y me da comida. ¿Cierto? O sea, terrible. Pero se le fue la memoria. Voltea a ver a Juan y le dice, Señor, ¿y este qué? Y Jesús, pues, con toda la pena del mundo le dice, en el 22, lean el 22. Juan 29, 22. Dice, si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme no más. Tú sígueme no más. Pedro acaba de ser restituido, o sea, veamos la dimensión de lo que está sucediendo. Jesús resucitado se le aparece, lo restituye, le devuelve el nombre, le devuelve el contrato, le devuelve el trabajo, le devuelve el nombre, le devuelve el matrimonio, le devuelve lo que le devolvió. Y apenas ve que viene el otro discípulo al que Jesús amaba, dice, Señor, ¿y este qué? ¿Y de qué? ¿Qué cree usted? Y si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a usted qué? Usted va a morir crucificado de para abajo y él quiero que muera de viejito. ¿Y a usted qué? ¿Tú? ¿Qué le dijo? Tú, sígueme no más. Nuestra obligación como hijos de Dios, como personas que amamos a Dios, es seguir a Jesús. No estar pendiente de la bendición de mi hermano, de mi hermana o de peor, de las personas que no conocen a Dios y que les va bien. ¿Cuál es nuestra obligación? Seguir a Jesús, no más. Ay, es que me dio una chocolatina y ay, ¿sí ve? Gracias, perdón. Señora, ellos, ¿por qué no se les queda el agua? ¿Tú qué? Tú sígueme no más. Nuestra obligación como hijos de Dios, como personas que amamos a Dios, es seguir a Jesús. Ay, que Dios lo bendice, que Dios lo bendiga. Y que Dios le da, pues que Dios le dé. Y que eso no tiene nada que ver conmigo. Cuando nosotros nos enfocamos en la bendición de las demás personas, de una ponemos por debajo lo que Dios hace en la vida nuestra. Recibir una chocolatina es una bendición, pero cuando uno ve que la bendición de la otra persona es más grande y que pudo haber sido para mí, esa bendición uno ya no lo ve tan bendición. Entonces que las redes sociales, ¿cierto? Las redes sociales, y no ve así. Y los hijos que le tocan a la gente, uno los ve juiciosos, lindos, y entonces le muestran, no, primer lugar en, no sé, en obediencia, todo, y el de uno, ay, no lo mira, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Yo, porque a mí no me dieron un hijo como esos.
Usted no sabe qué pasa y tampoco le debe saber. O sea, usted lo que tiene que enfocarse y ser agradecido es con lo que Dios le da a usted, la bendición que Dios le da a usted. Porque si usted ve la bendición que él, mire, si usted ve la bendición del otro, usted se va a frustrar. Y si ve la desgracia del otro, pues usted se va a creer encima de la persona. Y ninguno de los dos casos es. Dios nos ama. Y de eso no hay la menor duda. Pero Dios a uno nos da unas cosas, a otro les da otra. Pero nos metemos en tormentas que ni siquiera son nuestras. Les voy a contar algo. Nosotros, en el primer apartamento donde nosotros vivimos, había una pareja, ¿sí? Esa pareja trabajaban muchísimo, muchísimo. O sea, yo trabajo bastante, pero esa... nosotros siempre los veíamos todos desbarataditos, ¿no? La señora como que trabajaba en una oficina, pero uno la veía así y venía así como con la blusa así salida, así despeinada. O sea, le tocaba durísimo. Yo le decía a mi esposa, ¿me ¿será que les podemos ayudar o qué? O sea, porque, o sea, madrugaban mucho, llegaban muy tarde y no siempre los veía así como, o sea, sí, cansados, así como algunos ahorita, no, o sea, una cosa terrible. Y de un momento a otro aparecieron así la muchacha, lo más de, o sea, súper vestida. La dieta le funcionó de un día para otro, o sea, todo una locura, o sea, todo y empezaron carro nuevo y todo. Y nosotros con mi esposa, qué pecado, nosotros les pusimos los bendecidos. Entonces nosotros decía, ve, ¿ya viste los bendecidos? Le decía a mi esposa, sí, mira, no, y el carro, no, y es tan bonita que está, era toda gordita, pero ya está tal, tal. Y ya está todo, no, o sea, pero fue un momento a otro. Y ellos empezaron, pues ellos antes saludaban así todos cansaditos, no, buenas, buenas. Ya un momento a otro ya. Y nosotros nos preguntábamos, ¿qué hicieron? ¿Cierto? O sea, como también como lo de las redes sociales, uno ve todo el mundo en vacación, en vacación, en vacación y no trabaja y trabaja y trabaja y vacaciones, no, pues todavía no se puede, pero algún día. Y uno dice, uy, ¿ellos qué hacen? ¿La pasan en la playa en vacaciones? No sé, o sea, ¿y por qué él y yo? Yo amo a Dios, yo oro, leo la Biblia. O sea, tantas cosas que hago y esas cosas como que no pasan en mi vida. Y se nos olvida. Se nos olvida. Como Pedro se le olvidó que Dios le acaba de dar una bendición grandísima y se le olvida y empieza a ver al otro. ¿Sí? Y le dice, Señor, ¿y este qué? Voy a leerlo de nuevo. Dice, dice, en el Juan 21:21 dice, al verlo, ¿cierto? Porque uno le da envidia es cuando ve al otro, ¿sí o no? Uno dice, no, que la vecina hizo tal cosa, ah, sí. No, se hizo la lipo, ay, qué lo más de bonita, ah, sí. Pero cuando la ve dice, ¡ah! Desgraciada. Pero harto que come, va a volver a engordar. Eso no le dura, eso no le dura. Dice, al verlo, Pedro preguntó, Señor, ¿y este qué? Y Jesús le dice, pues si quiero que él esté vivo, ¿a ti qué? Tú sígueme nomás. Vamos al tercer punto, por favor. Miren, ahorita con los Juegos Olímpicos uno ve que unas personas son mejores que otras, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, ayer yo estaba viendo del Comité Olímpico Ruso, una rusa que siempre quedan campeones oro, 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 oro. Y la muchacha quedó plata. Una israelí le ganó, no sé si lo vieron anoche. Bueno, una israelí le ganó en gimnasia rítmica. Y esa muchacha se sentó a llorar, la rusa, por plata. O sea, porque ganó plata. Se sentó a llorar terrible. O sea, ¿cuántas personas se preparan años y años y años y años y años para quedar para por lo menos que los lleven? Otros para por lo menos quedar en la final, otros para por lo menos bronce.
Y esta que queda plata se pone a llorar porque no quedó oro. Entonces, uno ve que todo el tiempo todo el mundo quiere ser mejor que alguien, ¿sí? O sea, usted, y qué pena con usted, pues usted me puso a recibirme la chocolatina, me toca agarrarla a usted. Entonces, digamos, uno recibe la bendición, ¿cierto? La chocolatina, dice. Pero cuando ve la más grande, dice, ay, yo quería la más grande. Ella quería la pequeña, pero cuando ve la grande, quería la grande. Y si yo traigo otra más grande, pues va a querer la más grande. O sea, y eso es normal, es natural. O sea, te pasó a ti, al que le hubiera pasado lo mismo. O sea, no me preocupe. Entonces, dentro de la ley del Antiguo Testamento, nosotros siempre conocemos cuántos mandamientos. 10, ¿sí o no? Pero en verdad son 613, ¿sí? Carlos me corrige, 613 los mandamientos de la ley de Dios. Pero hay 10 que están en el top 10, ¿cierto? En el top 10. De los 613 mandamientos, hay 10 que son... ¿Y sobre quién los escribió? Dios, ¿cierto? ¿Sobre unas tablas de qué? De piedra. O sea, miremos la dimensión, son 600 y pico. Pero hay 10 que Dios mismo los escribe sobre piedra. Y vamos a ver cuál es el número 10. Vamos todos al número 10. Está en Éxodo 20:17. Qué pena no les había dicho. Éxodo 20:17. ¿Listo? Éxodo 20:17. ¿Cómo nos enseñaron el 10º mandamiento en el colegio? A todos. ¿Cómo nos enseñaron? No desear la mujer del prójimo, punto. ¿Cierto? Así no lo enseñaron. Bueno, a mí, que solamente en mi colegio de religión me lo enseñaron así. No desear la mujer del prójimo, punto. ¿Sí? Pero pues no dice solo eso. Vamos a leerlo todos. Dice, Éxodo 20:17 dice, no codicies la casa de tu prójimo. No codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca, nada. O sea, si usted no le codicia a la mujer o el esposo a su prójimo, pero le codicia la casa, si le codicia, no sé, cualquier cosa, el cabello, el cuerpo, si le codicia los hijos, si le codicia lo que sea. Dice, no codicies la casa de tu prójimo, no le codicies a su esposa. Yo creo que Dios empezó a hacer el listado y cuando vio que el listado era muy largo, dijo, no, mejor digo que nada. ¿Sí o no? Ya, todo, nada. Podía haber dicho, no codicies nada, pero él dice, no codicies ni la casa, ni la esclava, ni la esposa, ni el buey, ni el burro, ni nada que le pertenezca, nada. Lo que Dios te da a ti es tuyo, lo que Dios le da a tu hermano es de él, punto. No es tuyo, no es mío, no lo codicies, no lo mires. Y si lo miras, alégrate de la bendición de tu hermano, alégrate de la bendición tuya. Eso sí me ha pasado, mire. Ayer me pasó. Nosotros tenemos un automóvil, fuimos a hacer una visita a un terreno, que yo trabajo con topografía, y el cliente andaba en una camioneta. O sea, yo no sé, yo andaba en camionetas, pero esa camioneta, eso era una destapada. Yo parqué mi carrito, pues mi vehículo, lo parqué para... Yo cuido mucho mi carro, o sea, yo en destapada yo voy así despacito. Entonces, para llegar algún día, entonces más bien el cliente dijo, no, pues vamos en la camioneta. Y arrancamos por esa destapada, eso ni le sonaba el motor, nada. O sea, yo no escuchaba nada, o sea, éramos como en una cápsula ahí. Y eso íbamos por esa destapada así, no, ni nos movíamos, nada. O sea, ese carro así como que flotaba así por... Y mi hija cuando vio el carro, porque para las visitas me gusta ir con mi familia, mi hija vio el carro y es que, ay no, yo quiero este carro. Y yo como papá digo, ve esta, la voy a mandar en mío para que sea seria. Claro, no, en Jeep, no sé, en Chiva. Entonces uno como papá, ¿cierto? Siento como cierta frustración. Pues es chévere uno pues progresar y tener más cosas y es lindo esas cosas. Pero lo que
yo le doy como papá a mi hija, hace parte de lo que yo soy, de mi esfuerzo, de lo que yo la amo, amo a mi familia, ¿cierto? O sea, eso hace parte de lo que yo le doy a mi familia, ¿sí? Y cuando veo que, o cuando uno como papá ve que su hijo de pronto anhela la bendición de otro, yo no puedo decir que Dios sienta lo mismo, pero yo creo que sí puede ser algo similar. Que Dios lo bendiga a uno, lo ame a uno de una manera y que uno no agradezca por eso que Dios le está dando a uno por estar viendo la bendición de otra persona, eso es feo. Eso es feo no solamente para Dios, ¿cierto? Como quien nos bendice, sino también para nosotros mismos. ¿Sí o no? Y puede que se vuelva como inevitable, ¿sí? Se vuelve como inevitable uno ver la bendición del otro y que esa bendición genere como cierta cosa. Pero eso lo que demuestra es que necesitamos más de Dios, ¿sí? Necesitamos seguirlo más. Eso puede ser un buen termómetro para saber, mire, mi relación con Dios, ¿sí? En el momento que yo ame a Dios, va a afectar mi relación con mi hermano, ¿sí? Si yo sé que lo que Dios lo hace por mí, me hace porque me ama, cuando yo doy la bendición sobre mi hermano, a mí no me tiene por qué causar molestia, no me tiene que incomodar, ¿sí? Pero cuando yo me enfoco en la bendición de mi hermano, ¿sí? Cuando yo volteo a mirar a Dios, yo lo veo como un Dios injusto, como un Dios que tiene preferencias. Porque ustedes saben que vivimos en una sociedad desigual. Vea, aquí en la iglesia unos vienen en mío, otros vienen en carro, otros vienen en Uber, otros los recogen amigos. Finalmente todos llegamos. Pero no todos llegamos en las mismas condiciones. Y uno dice, ay no, Dios debería ser justo, no sé, y no sé, y darles a todos camionetas como la de ayer. Que no suene nada, o sea, esa vaina no le escuché ni el motor, qué pena les digo otra vez, pero eso no se escuchaba nada, eso era así una cápsula y... Cuando nos dejaron otra vez en el pueblito y nos devolvimos, mi esposa y mi hija, ¿no están? Ahorita les digo. Voltearon a dar el carro como que, bueno, volvamos a la realidad, y yo... Se suben y se quedan calladas, no las quiero escuchar del resto del camino. Entonces, el cuarto punto se llama más bien. Más bien, escríbalo, más bien, más bien. El cuarto punto se llama más bien, ¿cierto? Vamos a Efesios 4:15. Más bien. ¿Listo? Efesios 4:15, lo voy a buscar yo para que a la misma velocidad lo encontremos. Más bien, Gálatas, Efesios. Efesios 4:15 dice, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Sí o no? Más bien, al vivir la ¿qué? La verdad con ¿qué? Con amor, creceremos en todo hasta ser como ¿quién? Como Cristo. ¿Sí o no? Hay dos opciones. Uno dice, ay, no, que las redes sociales y que todo el mundo, que... Entonces, cancelo Facebook, cancelo el underground, el Instagram y cancelo todo, ¿sí o no? Y no voy a ver que Dios bendice a los demás. Porque si no veo, no me da envidia, ¿sí o no? Pues que ahí no está el problema. El problema está porque una cosa es no ver para no sentir, ¿sí o no? Ojos que no ven, es un versículo, no, pero no lo sabemos, ¿sí o no? Ojos que no ven, ay, si uno no ve que la otra se hizo la cosa, pues no la voy a ver y no me va a dar envidia. Pero aquí ¿qué dice? Más bien, al vivir la verdad ¿con qué? Con amor, creceremos en todo hasta ser como ¿qué? Como Cristo. Mire, la meta de Dios para su vida no es darle camioneta, carro, tarjeta del mío recargada, nada de esas cosas. La meta de Dios para su vida es que usted crezca en todo hasta ser como ¿quién? Como Cristo. Mire, cuando usted vaya al cementerio, saque 2 esqueletos
y usted no sabe si era rico, pobre, gordo, bajito o alto, si tenía carro, burro, bicicleta, nada. Porque eso no es lo importante. Todo lo queremos, sí, todo es chévere, todo eso, pero eso realmente no es lo importante. ¿Qué es lo importante? Vivir la verdad con amor para hacer en todo ¿qué? Para crecer en todo hasta ser como ¿quién? Como Cristo. Nosotros, la meta de nuestra vida está en ser como ¿quién? Como Cristo. Dios no nos vino a prosperar, a regalar, a que tengamos cosas. Dios vino ¿a qué? A que seamos como Él, a darnos el ejemplo. Que vivamos la verdad con amor. Mire, en todos los casos, el ejemplo perfecto siempre es Jesús. ¿Sí? Y pongámonos nuevamente en contexto. Jesús, o sea, todos sabemos que cuando nos morimos vamos ¿para dónde? Para el cielo, ¿sí o no? Nadie tiene afán. O sea, yo sé que cuando me muera me voy para el cielo y ya, pero ya no me quiero morir, más rato. La misión suya y la mía es crecer en todas, hacer como quién. ¿Como quién? Como Cristo, ¿sí o no? ¿Cuál era la misión de Jesús? Morir. ¿Morir a los 100 años? No, a los 33. ¿Morir con una inyección? No, crucificado. Miren, Dios, en Jesús, Dios se hace hombre, como usted y como yo. Le daba hambre, le daba sed, se cansaba. Yo tengo necesidades como todos las tenemos y todos tenemos sueños y anhelos, ¿cierto? Todos. Pero nadie quiere morir a los 33 años crucificado. Y menos por uno que lo niega y por otro que lo traiciona. ¿Sí o no? Nadie quiere. Jesús podía haber dicho, Señor, Juan va a morir de viejito, va a escribir Apocalipsis, va a hacer de todo. Si Jesús se pone a compararse con los demás, él no. Pero Jesús, ¿qué hace? Se niega. No sé, yo creo que Jesús quería tener su familia, digo yo. Si usted quiere y lo siente, Jesús seguramente también, porque él es una persona en la Biblia dice con debilidades iguales que las nuestras. La diferencia fue que él no pecó. O sea, él se negó a tantas cosas por amor a nosotros. Uy, sí, Jesús sanaba y todo, pero todo hacía para los demás. Yo digo, yo con los poderes de Jesús vienen los soldados y yo floto, vuelo y me voy, ¿sí o no? A mí no me agarran, yo no me dejo agarrar. Claro, ¿sí o no? O hago que se maten entre ellos, no sé, algo. Pues que era Dios. Pero Él se negó a todo eso, ¿por qué? Por amor a nosotros, para darte propósito, para darnos un sentido de vida, para que lo sigas. Y todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio tiene que hacer que nosotros pongamos nuestra mirada ¿en quién? En Jesús. Que no nos importe la bendición del otro, que cuando veamos la bendición del otro digamos, Señor, gracias porque lo bendices. Y yo sé que mi bendición es la mía, no la de mi hermano. Y no tengo que meterme en tormentas que no son mías. Usted va bien con lo suyo hasta que ve lo del otro. Pero eso muestra que hay una debilidad en su corazón. Vea, yo le invito a que cuando usted vea la bendición de su hermano y usted sienta así, que se tuerce, diga, ¿a mí qué? Yo sigo a Jesús. Y verá que las bendiciones de Dios seguramente se van a desatar sobre su vida. Y si no, no importa. Usted sígalo, ¿usted qué? Usted sígalo. Porque su meta no es tener, su meta es ser. ¿Como quién? Como Cristo. Y mire que Dios lo merece todo, muchachos, porque Jesús entregó todo.
No sabemos si Jesús le llegó a gustar alguna de las, no sé. ¿Qué le tocó decir? No, no se puede porque yo vine a otra cosa. Crucificó todos sus sueños, todos sus anhelos humanos por el propósito eterno. Nuestra meta es crecer en todo hasta ser como Cristo. ¿Listo? Cerremos los ojitos, por favor. Padre, yo quiero darte gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra nos alienta, Señor. Tu palabra nos anima. Tu palabra nos enfoca, Dios. Gracias, Señor, porque nuestra vida depende de ti, Señor. Nuestro corazón, Señor, está en ti, Dios. Te pedimos, Señor, que seas tu Señor bendiciéndolo siempre, Dios. Que seas tu Señor guardándolo, cuidándolo, Señor precioso. Si en nuestro corazón hay envidia, Dios, sobre las demás personas cuando veo que tienen algo, Señor, yo te pido que sanes mi corazón. Que sanes, Señor, nuestras emociones, Señor, que sanes nuestras vidas, Dios. Y que podamos ser agradecidos siempre, Señor, por lo que tú haces y has hecho por cada uno de nosotros, Dios. Gracias, Señor, porque la bendición más grande que puede tener el ser humano, Señor, y es que tú lo ames, que tú lo perdones y que tú lo salves, Dios. Y eso tú ya lo hiciste con nosotros, Dios. Ese es un motivo suficiente, Dios, para estar agradecidos eternamente, Señor, contigo, Dios. Gracias, Dios, por la bendición de mi hermano, Señor. Síguelo bendiciendo, Dios. Gracias por mi bendición, Señor. Síguelo haciendo, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Pero principalmente siempre guarda mi corazón, Dios. Guarda nuestro corazón para que siempre, Señor, se enfoque en la meta, Dios, de seguirte, Señor. De que realmente lo que importa, Dios, es que crezcamos hasta ser como tú, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos, Dios. Gracias porque tú eres propicio a nuestra necesidad, Señor. Gracias porque tú sabes qué hace falta en nuestras vidas, Dios. Gracias porque tú nos ajustas, Señor. Y gracias, Dios, porque estas cosas, Dios, sanan nuestras vidas, Dios. Y nos enfocan nuevamente en nuestro propósito, Dios. Gracias, papá hermoso, por este día, Señor. Y como siempre le digo a los niños, Señor, en Kidsland, nosotros a la casa de Dios venimos a dos cosas: a alabar a Dios y aprender y amarlo más cada vez. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.